Hay un político dentro del PRM que me recuerda mucho el personaje que interpretó Robert Duvall en la película El Padrino, el personaje de Tom. Ese hombre bajo perfil, fiel a su jefe, al padrino y a sus herederos, que cumplía las órdenes de forma muy efectiva y que era también una especie de consejero del padrino. El padrino lo escuchaba, pero siempre bajo perfil. Tom siempre estaba bajo perfil. Y sabiendo que se estaba manejando dentro de un círculo que se disputaba el poder, el círculo familiar, que se disputaba la sucesión. Pero también me recuerda a ese político del PRM, a una figura como Joaquín Balaguer en los tiempos de Trujillo. Ese Joaquín Balaguer, que también era un funcionario de los que tenía un bajo perfil, no hacía mucho ruido y tenía una gran influencia en el dictador. El dictador lo escuchaba a Joaquín Balaguer. Y Joaquín Balaguer era uno de sus funcionarios más efectivos. Lo demostró ya, eso se demostró obviamente cuando fue Joaquín Balaguer agraciado con el señalamiento de tú vas a ser el presidente ahora, el presidente de turno. Ese político al que me hago referencia, que es un político que tiene muchas luces, como la tenía Balaguer en el manejo político, ese político es Eddie Olivares. Sí, señor. Eddie Olivares. No es tan famoso, pero sí lo suficientemente conocido como para que ustedes más o menos sepan de quién le estoy hablando. Eddie Olivares es un hombre fiel a su jefe, a Hipólito Mejía. Y yo he dicho aquí que ya la guerra fría dentro del PRM ha empezado. Y miren estas declaraciones que da Eddie Olivares al periódico Acento, hablando sobre el asunto de Omar Fernández, porque ya ha pasado a más de un rumor el hecho de que gente del PRM votó a favor de Omar Fernández. Y todo indica, según las informaciones que hemos manejado, de que fue una línea de Hipólito Mejía. Miren, Eddie Olivares, y ahí vamos a poner la noticia, empieza diciendo en el título de Acento, dice, Eddie Olivares dice que Omar Fernández fue vendido como si se tratara de un ser de otro planeta. Hasta ahí empieza bien, ¿no? Está hablando del oponente en esos términos. Pero continúa y dice, miren, hablando de un factor que benefició a Omar Fernández. Dice que uno de los factores que benefició al candidato de la Fuerza del Pueblo fue la juventud, que lo prefirió frente al candidato del PRM, Guillermo Moreno. Ahí está admitiendo y reprochándole directamente al presidente de la República un error. Ya se sabía que el candidato de la Fuerza del Pueblo era Omar Fernández. Se sabía que iban a utilizar esa estrategia de la juventud para conquistar a un electorado, no solamente al electorado joven, sino también a un electorado mayor que está cansado de ver a estos viejos, a estas viejas caras, ¿no? Ya el PRM sabía eso. Ya Luis Abinader sabía. Ya tenía la posibilidad de escoger a un candidato que pudiera competir en ese sentido con Omar Fernández. Ya obviamente estaba totalmente descartada la posibilidad de que Faride mantuviese la candidatura porque el presidente de la República pues así lo quiso y fue un capricho que nadie pudo hacer de que cambiara de opinión. Entonces ahí Olivares, al anotar esto, la juventud de Omar le jugó a favor y en contra del candidato que escogió nuestro partido. Ahí le está reprochando ese error. Pero continúa Olivares en su análisis
Y miren lo que dice aquí. El hombre dice, adelanta Eddie Olivares, que a partir de ahora ya no se utilizarán las encuestas para escoger candidatos en los partidos políticos, porque el método más adecuado es el de las convenciones. Dice, las convenciones primarias en el PRM fueron exitosas y por esa vía se dieron a escoger todos los candidatos. Entiende que las encuestas no son un método de elección y quienes hicieron la propuesta de incorporarlas ahora sostienen que hay que excluirlas del método de elección de candidatos. Ahí le está reprochando otro asunto al presidente Luis Abinader, que fue quien promocionó el asunto de las encuestas para escoger los candidatos a diputados y a senadores. Ahí claramente está diciendo que a partir de ahora ya eso no se va a utilizar. Y ustedes saben muy bien que este mecanismo de las encuestas le sirvió a Luis Abinader para poder negociar candidaturas que a él pues no le convenían. Muchas de las candidaturas que estaban siendo cuestionadas por la opinión pública y por la justicia también. Era un método de, bueno, hacemos las encuestas y si este fulano gana, y es un fulano que a mí pues ni es de mi facción y aparte de que no es de mi facción, está cuestionado ante la opinión pública o ante la justicia, pues antes de hacer pública esa encuesta, antes de que el público sepa que este hombre ganó esa elección, pues me da un margen de yo negociar para ver si puedo sacarlo. Se negociaron muchas así, otras no pudo. Muchas otras no pudo. Ahí tenemos el caso del Torito, por ejemplo. El Torito tuvo que sacar la bola de que yo gané la encuesta, pero la encuesta del PRM no la había publicado otras. Pero esa, por ejemplo, en el caso de Bonado no la había publicado, lo que dio paso al rumor de, bueno, el Torito perdió. Pero era que estaba negociando con el Torito para que se apartara de la candidatura, porque el Torito venía siendo cuestionado por el asunto del financiamiento de la campaña con Miguel Gutiérrez y todo eso. Tanto así que el presidente pudo negociar con Eduardo Estrella para que también se apartara de la candidatura. Y así otros, por ejemplo, en Montecristi con Bernardo Alemán, también. Bernardo Alemán se protestó, dijo, pero ya los resultados de las encuestas, ¿por qué no lo dan? Si ya yo sé que yo gané. De hecho, en ese proceso, Alemán amenazó con irse a la oposición si no anunciaban el resultado de la encuesta donde él ganó. Pero Alemán es un político muy cuestionado por la opinión pública, estuvo envuelto en casos judiciales, bueno, asuntos con menores, y se estaba tratando de que se apartara. Hay una coincidencia que la mayoría de estos políticos, la mayoría responden al grupo de Hipólito Mejía. Y como Hipólito Mejía maneja una gran cantidad, yo diría que yo creo que Hipólito Mejía todavía maneja la mayoría de las bases del PRM. Y es ahí, en las elecciones, no con encuestas, sino en las elecciones donde Hipólito Mejía puede tener una alta influencia, ¿no? En las encuestas, imagínense, una encuesta hecha por un hombre del presidente, Luis Abinader, por la gente del Centro Económico del Cibao, pues también se puede prestar para mucha manipulación en ese sentido. Otra cosa interesante que dice Olivares, que para mí esta declaración en acento fue todo indirectas al presidente de la República. Miren. Dice Eddie, que con miras al nuevo gobierno y a la elección de los candidatos PRMistas del 28, Luis Abinader jugará un papel fundamental porque el presidente tiene un alto sentido de la historia y su grandeza política
se está viendo desde el primer discurso que dio, celebrando el triunfo de su candidatura y de su partido, al decir que ya no volverá a ser candidato. Se lo está recordando desde ahora. Usted dijo que no iba. Y el partido está comprometido con el relevo. El relevo es... ¿Quién representa el relevo? Para ellos. Para la gente que representa Eddie Olivares. Carolina Mejía, por supuesto. Entonces miren, ¿no? Miren todas las cosas que recogimos de esta declaración de Eddie Olivares. Les reprocha, mejor dicho, al presidente Luis Abinader, entre líneas, escogiste un candidato que no era el adecuado para competir con Omar Fernández. Les reclama el hecho de que el método de encuesta que tú promocionaste no es el adecuado. Ya no vamos a hacer más encuestas. Nos vamos a la primaria. Y es las primarias para poder luchar con la influencia, a ver quién tiene más influencia en las bases del PRM. Esto es Foco Público. José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.